Como dice la iglesia. Amén. Isaías 8:9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Reunidos pueblos, versículo 8. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Y reunidos pueblos seréis quebrantados, oíd todos los que sois de las lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Amén. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Amén. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Amén. ¿Qué no debemos temer? Lo que ellos temen. Ni tengáis miedo. Amén. Tampoco debemos tener Miedo. a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Amén. Gloria a Dios. Sea Él vuestro temor Amén. y Él sea vuestro miedo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta palabra. Pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos de manera provechosa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos una vez más, ligamos, encadenamos, echamos fuera todo espíritu contrario, todo espíritu de sabotaje, toda tergiversación, la declaramos sin poder en el nombre de Jesús. Toda anatema y apostasía la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Declaramos libertad, Señor. Hemos cantado, Señor, y hemos declarado que somos libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque nos has hecho libres, Señor. Amén. Gracias, Señor, y con libertad vamos a recibir esta palabra. Con libertad nuestro entendimiento se renueva en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario, todo bloqueo mental lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en el nombre de Jesús mientras la palabra es expuesta para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Pueden acomodarse, mis amados. El tema que vamos a ver es el mundo en caos y el cristiano tranquilo. Amén. El mundo en caos y el cristiano ¿cómo? Tranquilo. Tranquilo, Amén. confiando en su Dios. Hay un caos mundial que se aproxima. Todas las noticias en los países anuncian, los científicos, que va a haber un caos y que no va a ser algo pequeño, va a ser algo mundial. Y esto se vaticina porque el anticristo ya está operando en el mundo. Ya está ejerciendo su ministerio de iniquidad. El caos y la confusión se aproximan, pero no para nosotros. Digan, no así conmigo. Aquí el profeta y su familia eran testigos de lo que venía, de la destrucción. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes por diferentes lugares, terremotos. Somos testigos también de que viene algo tremendo para la tierra. Bendito sea Dios. Dice el versículo 1 y 2. Me dijo Jehová, toma una tabla grande. ¿Cómo era la tabla? Grande. Y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Shalal Ashbaz. El Señor le dio una instrucción al profeta. Vas a escribir una cartelera grande. Vas a hacer una pancarta grande y vas a escribir con letra que sea bien legible, con letra clara. No vaya a escribir ahí en letra pegada, una letra que no entiendan las personas. En letra legible, donde estuvieran advertidos
Y no dijeran, Dios no nos avisó, Dios no nos dijo, Dios no mandó su mensajero, sino que ellos no habían querido escuchar. Ahí estaba el testimonio en esa pancarta, en esa tabla del mensaje de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se aproximaba el despojo, que según los historiadores eran los asirios bajo el reinado de Tiglat-Pileser. Se dio esa invasión. Sería muy pronto sobre Damasco y también sobre Samaria. Ellos serían despojados. Versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal-Hasbaz. Así que su familia, su hijo, era un referente profético, era una señal profética de esa situación que vendría. Que significa cada vez que él nombrara a su hijo, o cada vez que alguien llamara a su hijo, un nombre bastante largo, Maher-Shalal-Hasbaz, estaban diciendo, el despojo se apresura, la presa se precipita. Él se llegó a su esposa, la profetisa. Quizás no era su provisión, pero sí posiblemente Dios la había usado, o porque su familia era un referente profético. Se llegó a su esposa y le pusieron a su hijo este nombre. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Tremendo. Tenían un poco de tiempo mientras la esposa, la profetisa, concebía y el niño comenzaba a pronunciar sus primeras palabras, que era reconocer a su padre, reconocer a su madre y nombrarlos. Pero antes de que él dijera sus primeras palabras, vendría la desgracia sobre este territorio. Bendito sea Dios. Dios es bueno y Dios les estaba hablando, les estaba advirtiendo y les daba un poco de tiempo. Dios nos ha hablado, Dios nos ha advertido y tenemos tiempo. Quizás muy poco, pero hay tiempo para la humanidad, hay tiempo para nuestras familias. Bendito sea Dios. Sería muy pronto, eso no iba a demorar mucho, no iba a demorar 2 años. Dios es Dios de paz. Amén. Jehová Shalom. Amén. Dios es Dios de paz. Dios es mi paz, es mi tranquilidad. ¿Cuánto lo puedes decir? Dios es mi paz y mi tranquilidad. No están muy convencidos, pero bueno. Gloria a Dios porque sí. Pero ellos no quisieron. No quisieron asegurar, Dios es mi paz, Dios es mi tranquilidad, Dios es el que me permite, el que me ayuda a vivir en paz. Amén. Aunque pase por sombra de valle de muerte, aunque un ejército se levante contra mí, Dios es mi paz. Amén. Pero ellos no quisieron, porque se dejaron inquietar de los reyes que iban a venir a atacar. Se dejaron inquietar, se dejaron atormentar, se dejaron robar la paz que Dios les había dado. ¿No así conmigo? Versículos 5 y 6. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. ¿Cómo corrían las aguas? Mansamente. Y se regocijó en Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas, agua de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Aquí hay algo muy simbólico. Las aguas que venían del Siloé eran las aguas calmadas, mansas. Unas aguas de las cuales el pueblo recibía para su supervivencia, para su vida. Pero el Señor les estaba diciendo, así como esas aguas, así era yo para ustedes. Agua mansa, agua tranquila, agua que podían beber en paz. Amén.
agua no contaminada, agua pura. Pero ustedes no quisieron, entonces se han dejado atormentar. Entonces vendrá Rezín con el hijo de Remalías, dice, se dejaron atormentar de ellos y el Señor hará venir aguas de ríos. Como cuando los ríos inundaban la tierra, se desbordaban, así va a ser el enemigo. ¿Por qué el enemigo va a ser así con ustedes en su tierra? Porque no quisieron las aguas mansas. Tremendo. Quizás ellos no entendían las palabras del profeta y el profeta les ilustraba con los ríos, con algo muy importante, con el agua, algo muy esencial en la vida de ellos. ¿Les gustan las aguas tranquilas? ¿Les gustan las aguas pacíficas? ¿Les gusta el manantial puro? Ese es Dios. Amén. Pero le ponen cuidado al enemigo, le prestan atención al adversario, entonces viene el río desbordante que arrasa, que daña cosechas. Lo hemos visto mucho en nuestro país. Bendito sea el nombre de Dios. Esos ríos eran los sirios y también Israel, que estaba en contra de Judá. Lo que el hombre teme, eso le viene, dice la palabra. Así es. ¿Sí dice la Biblia así? Amén. Amén. Sí. Bueno, como que 2 o 3 han leído el versículo nada más. Sí dice la Biblia así, lo que el hombre teme, eso le viene. Así es. ¿Sí dice así, hermana Elena? Sí, pastor. Así es. Bien. Bueno. Versículo 7. He aquí, por tanto, el Señor hace subir sobre ellos aguas de los ríos impetuosas. Y muchas, tremendo, muchas aguas vendrían. El rey de Asiria con todo su poder. ¿Cómo sería esto? El rey de Siria con todo su poder. Algo tremendo, algo devastador. Algo como una inundación, como un río cuando se desborda en esas islas y comienza a llenar las casas y a arrastrar, a dañar las pertenencias. Así sería el rey de Siria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Como el río que pasa y se arrastra y se lleva todo lo que está a su alcance, así sería el rey de Asiria. Iba a arrasar con este pueblo. Pero la firme confianza en Dios no trae vergüenza para el cristiano, para el que cree. La firme confianza en Dios, la persona que se ha decidido creer con firmeza en el Señor, no será avergonzada. Amén. Amén. Así es. Por eso dice la palabra, el que creyere no se apresure, el que creyere no será avergonzado. Amén. Así es. Bendito sea Dios. Pero hay personas que piensan que creen, que tienen la esperanza de que van a tener fe en el momento de dificultad, pero cuando llega, no tienen fe. No se han afirmado en la fe. Y por eso pasan vergüenza. No así contigo, no así con la iglesia. Esos enemigos cubrirían gran territorio. Tremendo. Serían como una plaga que vendrían devastando, llegando hasta Judá. Iban a llegar hasta ahí, hasta el territorio de Judá. Pero ahí había un pero. Aunque ese enemigo quisiera y viniera devastando todo y acabando con todo como una plaga, cuando llegara a Judá iba a haber un pero. Versículo 8. Pasando hasta Judá, miren que sí iban a llegar hasta partes del territorio de Judá. Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y van a estar en aprietos con esos enemigos, con esos asirios. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel. Tremendo. Pero, oh Emanuel, ¿qué quiere decir? Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Entonces, ellos dirían, oh Emanuel, oh, aunque venga, aunque extienda las alas, aunque quiera abarcar toda la anchura, aquí con nosotros, oh Emanuel. Amén. Aunque la situación se ponga difícil, aunque haya situaciones
que aterren a la nación o a las naciones, nosotros, oh Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, tendremos paz como aquel río que corre mansamente. Bendito sea Dios. Ahí había entero. Se dispusieron, ellos se vendrían, llegarían hasta la garganta, se sentirían un poco asfixiados, el enemigo extendería sus alas, pero ahí estaba Manuel. Ahí está Emmanuel, ahí está Dios con ellos, Dios con nosotros. Bendito el nombre de Dios. Porque de nada le sirve al enemigo que se prepare para la guerra y que maquine en nuestra contra, en contra del pueblo de Dios, muy preparado, muy, digamos, organizado, tiene muchos planes el enemigo. ¿Cuántas reuniones hacen los brujos? ¿Cuántas reuniones hacen los satanistas? Maquinando, planeando, organizando estrategias, organizando sus conjuros para lanzar contra el pueblo de Dios. Así es. Esto lo hacen a diario, esto lo hacen siempre. Ciertamente es así. Ellos no se descuidan como muchos cristianos. Sí, Señor. Y maquinan, planean guerra, maquinan contra el pueblo de Dios. Pero de nada les sirve, ¿por qué? Dice el versículo 9: reunidos pueblos y seréis quebrantados. Si ellos se reúnen, Dios los avergüenza. Aleluya. Hoy todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Es que Dios saca la cara por su pueblo. Amén. Levántense. Intenten hacer algo. Intenten acabar con mis escogidos. Intenten acabar con mi remanente. Aleluya. Y serán quebrantados. Glorioso y santo. Tremendo. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Usted por qué cree que nosotros no estamos enfermos, no estamos en una situación de angustia, con tantos conjuros, con tantas maldiciones, con tantas hechicerías que lanzan? Porque Dios, ¿qué hace con esas palabras, con esas oraciones contrarias? Las anula y las cancela. Dice, no serán firmes. Aleluya. No serán firmes, porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Por qué no son firmes? Porque Dios está con nosotros. Así que pueda declarar en esta mañana la oración del brujo, las maldiciones del hechicero, del santero, del agorero, del satanista, no son firmes porque Dios está con nosotros. No son firmes en contra de su casa, no son firmes en contra de nuestra salud, no son firmes en contra de nuestra economía. Hay veces sentimos esos ataques, sentimos como que por aquí se quiso meter. Por aquí se quiso meter y hubo algo que se dañó, y hubo un pleito, y hubo un pequeño roce, y hubo algo que trató de alterar los sentimientos, las emociones, y hubo algo que trató de devorarme en la casa. Ese fue un ataque que venía mucho más grande, pero que Dios lo derribó. Amén. Y Dios permite que lo sintamos un poco para que estemos advertidos y sepamos que Dios está con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, nadie contra nosotros. El que es varón de guerra, el que es varón de Dios o que es mujer de Dios, Amén. no debe temer como el pueblo, como los demás. Amén. Así es. El que es varón de Dios no debe temer como los demás. Así es, Señor. No debe estar como estaba Saúl y el ejército. El que es varón de Dios, mujer de Dios, debe estar como David, viendo. ¿Le tiene miedo? No. No, Señor. ¿Le tiene miedo a hacer? ¿Por qué es grande que por qué no? Se está metiendo es con Dios. Más grande que Él es Dios. Amén. Bendito sea Dios. Por eso no le digas a Dios cuán grande es tu necesidad, cuán grande es tu problema. Dile ese problema cuán grande es tu Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera:
con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Tremendo cómo Dios le habló al profeta y cómo Dios nos habla hoy a nosotros. Amén. ¿Cómo dijo el profeta que le había hablado Dios? Con mano fuerte. Cuando él recibió la palabra, porque quizás como ser humano, como persona y como habitante de esta nación, de este pueblo, al saber lo que Dios le estaba revelando, quizás quiso tener miedo. Quizás su corazón y su carne, corazón que es engañoso, quiso amedrentarse y decir, ay, nos van a destruir, nos van a acabar. Pero Dios le habló de una manera tan fuerte, tan tajante, dice, con mano fuerte, Amén. que le enseñó que no caminara por el camino del pueblo. Si ellos se llenan de miedo, usted no. Amén. Si el mundo está atemorizado, usted no. Amén. Si muchos cristianos se sienten amedrentados, usted no. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tremendo, una fuerte exhortación. ¿Cuánto la recibe? Amén. Recibo, Señor. Usted no va a tener miedo. Amén. No voy a tener. Usted no va a tener miedo que porque la situación, que porque están diciendo, que porque el país, que porque la situación económica, que el dólar, usted no. Amén. Diga, yo no. Yo no. No voy a tener miedo. No voy a tener miedo. Porque ¿cómo? Emanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque Dios está conmigo. Porque Dios está con nosotros. Usted debe de tener esa seguridad. Y Amén. Dios nos exige que tengamos seguridad para que no temamos lo que viene sobre el mundo. Escrito está, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, te libraré de la prueba de fuego que viene sobre el mundo. Amén. No, con nosotros no. Amén. Con nosotros no. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Rey. Y aunque ellos oigan y se atemoricen, nosotros no. Amén. Aunque se oigan muchos rumores, ay que va a venir, ay que nos van a atacar, ay que se va a acabar, ay que no va a haber que cultivar, ay que no. Aunque ellos teman y se atemoricen, oigan, presten oído a esas noticias, presten oído a esas tragedias que se anuncian y les dé miedo, nosotros no. Amén. Nosotros no. Versículo 2. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Lo que el mundo le llama desgracia, lo que el mundo le llama una tragedia, lo que el mundo dice que ya no tiene arreglo, nosotros no vamos a escuchar palabras para decir, ay sí, esto va de mal en peor. Ay sí, un día nos va a tocar comer arroz solito ahí. Y eso sin cultivo el arroz, porque si no nos va a tocar tomar aguapanelita. No llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen. Usted y yo no hemos sido llamados para temer lo que el mundo teme. Amén. Usted y yo no hemos sido llamados para temer lo que el hombre natural teme. Amén. Así es. Se nos prohíbe de parte de Dios tenerle temor a lo que el mundo le teme. Amén. ¿Está entendiendo lo que el Señor está diciendo esta mañana? Amén. Amén. El que tiene oídos, Óigalo. oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Te lo recibo. Porque si viene una circunstancia, Dios nos guarde más adelante sobre la ciudad, la nación, no sé, puede pasar. No diga que Dios no habló. Amén. No diga que Dios no advirtió y no diga que Dios no le dio la solución y la salida. No tenga temor. Amén. No tenga temor, porque el que tiene temor le abre puerta a la desgracia. Así es. Porque lo que el hombre teme, eso le va a llegar. Pero si usted está confiando, Dios es mi Salvador, Dios es mi Redentor, Amén. Dios es Jehová Jireh, es mi proveedor. Yo creo que el mundo dice, no va a haber. Si el mundo dice, va a haber escasez, se va a tener que aguantar hambre, se va a tener que ir del país, usted va a decir, Jehová mi pastor, nada me falta. No he visto justo desamparado ni descendencia que me diga.
no lo que ellos oyen y dicen, sino lo que Dios nos habla a nosotros. No para alejarse, no para mirar a Dios con... Usted es libre de eso. Amén. Amén. Usted sabe que Emanuel, que Dios está con nosotros. Amén. El Rey. Bendito sea Dios. Qué privilegio tan grande. Aleluya, Señor. Qué privilegio tan grande. Gracias. Y se nos prohíbe tener miedo. Se nos prohíbe. Solo debemos creer, temer y adorar a Dios. Amén. Cuando la persona contempla la situación que están diciendo, que están maquinando, que están llegando a los oídos, desvía la mirada de Dios y comienza a adorar esa noticia. Comienza a rendirle pleitesía, a rendirle atención, a rendirle adoración a ese otro mensaje. Y no podemos hacerlo. No se nos está permitido. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No más, a nadie más podemos temer. A nadie más podemos adorar. Y a ninguno más le debemos creer. Solo a Dios. Amén. Solo a Dios. Porque el Dios del mundo habla así de esa manera, se expresa así de esa manera, pone en boca de sus mensajeros esa forma de hablar, porque eso es lo que Él quiere, caos. El Dios nuestro no es un Dios de caos. Amén. El Dios nuestro es como la fuente de Siloé, Amén. apacible, nos da paz. Pero el Dios del mundo es como el río que se desborda, todo lo lleva a los extremos. No, tenemos que marchar, tenemos que hacer huelga, tenemos que ir a saquear porque es que no, imposible, no podemos. Ese es el Dios del mundo. El Dios nuestro nos pide que tengamos confianza en Él, Amén. que le creamos a Él, que lo adoremos a Él y que tengamos paz. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Un anuncio para despertar, nos da el Señor. Amén. Amén. Todo lo recibe. Amén. Y el anuncio es, en este tiempo, más que nunca, bueno, en todos los tiempos, pero ahora, hay que guardar la palabra. Hay que creer la palabra. Amén. No hay que distraerse en otros mensajes. Hay que estar seguros en la palabra de Dios. Por eso es necesario aprender palabras de Dios. Amén. Por eso, hermano, le invito, haga discipulado. Lea la Biblia. Amén. Porque esa palabra en este tiempo nos va a dar victoria. Amén. Así es, Señor. Amén. Porque ahí están las promesas de Dios. Así es. Ahí están. Verso 16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Entre quiénes está la palabra? Entre los discípulos. Los discípulos. ¿Quiénes somos los discípulos? Amén. Entonces la palabra queda en nosotros. Amén. Quizá el mundo no la reciba, quizá el mundo no la vaya a creer, pero los que somos discípulos de Dios le creemos a Dios. Amén. Quizá el mundo diga, no, eso no va a pasar nada. Quizá otros vayan al otro extremo, uy, no, si eso va a suceder de todo. Pero la palabra queda sellada entre sus discípulos, en nosotros, debe estar guardada, debe estar guardada, amén, Amén. en nuestra alma, Amén. porque Dios se ha enojado. Hemos visto a través de la palabra en la historia cómo Dios soporta a la humanidad hasta que llega un momento en que se desborda un poco de su ira y vienen catástrofes a nivel mundial. Verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Venía algo terrible para la casa de Jacob, para Israel. Pero él dice, pero yo en él confío. De todas maneras, a pesar de esas malas noticias que él mismo estaba dando, él decía, yo confío en Dios. Yo confío en que Dios es bueno. Y yo espero que Dios en su bondad no destruya toda la descendencia de Jacob, deje un remanente.
Yo confío en que Dios, aunque le permita a su pueblo pasar una leve tribulación momentánea, como dice el apóstol, no lo dejará pasar por la gran tribulación. Eso decía el profeta. Yo confío, esperaré a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. De todas maneras, la determinación del profeta es: voy a confiar en Dios y voy a esperar en Dios. Amén. Él estaba ahí, a él le podía llegar la circunstancia también, porque estaba en ese pueblo, pero decía: yo espero en Dios y confío en Dios. Porque de lo único que se arrepiente Dios es de hacer el mal, de lanzar sus juicios. Entonces podemos confiar y esperar en Él. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo conocía Isaías al Señor para decir estas palabras? Y él decía al pueblo: mi casa y yo somos señal profética al pueblo. Verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Si no lo creen, aquí estamos nosotros como señal. Si el mundo no cree, aquí estamos nosotros como señal. Amén. Amén. Los que hemos escapado de la ira venidera, Gloria a Dios. los que vamos a ir al reino de los cielos, Amén. a la Jerusalén celestial, Amén. somos señal para el mundo. Gloria a Dios. Muchos dirán: son locos, son fanáticos, pero somos señal. La iglesia del Señor es señal para el mundo. Amén. Y cuando el Señor levante su iglesia y juzgue al mundo, no va a poder el mundo decir: nunca supimos nada. Ahí estaba la iglesia. Amén. Ahí estaban esos que decían ustedes que eran locos y fanáticos. ¿Cuántos de ellos le hablaron? Ellos eran la señal de mi venida, la señal de los juicios. ¿Se da cuenta qué tan importantes somos? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Gloria a Dios. Muchos tratarán de llevarlos a consultar dioses ajenos, pero no los oigan. Entre el pueblo de Dios, en los lugares donde vive, quizás donde trabaja, se encuentran personas que van a tratar, en medio de esa situación, en medio del caos, van a tratar de llevar a muchos a consultar dioses ajenos. Vamos a escuchar qué dice tal personaje. Vamos a oír qué nos dice en tal parte. Tenemos un testimonio grande en lo que fue la pandemia, ¿cierto? Mucha gente se aterrorizó, mucha gente tuvo miedo. Dios nos dio palabra, confiamos en la palabra de Dios y salimos invictos. Amén. Hubo gente que no creyó, cristianos que no creyeron y quedaron. Otros, el Señor les permitió porque era su momento y están delante de la presencia de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Pero habían personas en las iglesias que no escuchaban a sus pastores, sino decían: ay, vamos a ver qué dice el profeta tal acerca de eso. Ay, vamos a ver qué dice fulano de tal que sabe mucho de profecía y de escatología. Vamos a ver qué dice. Vamos a escuchar, a ver, hay un profeta que es muy usado, hay un hombre que es muy usado. Vamos a buscar ese canal, vamos a sintonizar esa emisora o vamos a mirar a ver qué dice, qué le ha mostrado Dios. Y muchas personas se dejan llevar de mensajes negativos. Otros hablaron demasiado a la ligera, demasiado positivo, demasiado que no iba a hacer nada, demasiado de que había que tener fe y había que no creer y había que no tener precaución y que Dios lo guardaba y que podían hacer lo que el diablo le dijo al Señor: tírese, que Dios lo guarda con sus ángeles, lo cubre con sus alas. Y quedaron en medio de la situación, aún pastores, porque no entendieron. Eso es lo que sucede en el mundo, en medio del caos.
Se levantan personas para consultar a dioses ajenos, para dejarse mover de la seguridad que Dios les ha dado y decir, ay, yo no sé, ¿será que sí, será que no? ¿Hay que irnos del país o no hay que irnos? Versículos 19 y 20, se lo confirmo por la palabra, dice, bendito sea Dios. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vas a ver más un muerto que un vivo? Y hay gente que hace eso. Le preguntan a los muertos qué va a pasar. Y el muerto por allá bien tranquilo. Y el demonio viene y usurpa la identidad y le dice, uy, terrible. Sí, terrible porque se va a ir para el infierno por consultar a los adivinos. No consultará el pueblo a su Dios. Está con D mayúscula. Si hay algo que venga sobre el mundo, si hay algo que venga sobre la nación, si hay algo que venga sobre nuestro territorio, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿O irá a consultar el profeta que le dijeron que hablaba acerca de las cosas futuras, que se conoce toda la teoría de la escatología? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Hay un silencio tremendo como que nos ha pasado, que nos gusta oír a otras personas a ver qué pensamientos tienen. No los oigan. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mire, aquí Dios es radical. Amén. Desde el Antiguo Testamento. Está diciendo, habla, murmura. Está diciendo que hay conspiraciones, que hay situaciones tremendas que vienen. Están hablando que va a haber un ataque. Están hablando que se están aliando las naciones y que van a hacer guerra. Están diciendo, y él decía, no le llame conspiración a todo eso. Prohibido, Isaías, tener temor. Amén. Gloria a Dios. Y si al pueblo le viene a decir, vamos a consultar al adivino, vamos a consultar a aquel, vamos a consultar a aquel profeta fulano de tal. No, Señor. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Y fuera de eso le dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cualquier profeta, sea quien sea, haya ido donde haya ido, tenga el nombre que quiera tener, si no habla conforme a la palabra de Dios, no le ha amanecido. Amén, así es. No le ha amanecido. Por eso se nos prohíbe también estar consultando con el uno y con el otro, porque tenemos Dios. Amén. Amén. Tenemos Dios que nos ama. Amén. En una parte dice, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar? Sí lo hay. Si lo hay, si tenemos Dios en esta iglesia, y si no, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Dios no nos habla en este lugar, estamos perdiendo el tiempo. Sí, hay un Dios. Pero si hemos visto que Dios nos ha hablado, nos ha dado palabra, y Dios ha cumplido su palabra, Amén. Amén. entonces hay Dios Amén. en este lugar. Sí, Señor. Hay Dios para consultar y hay palabra de Dios Amén. para creer, Así es. para echar mano a esa palabra, Sí, Señor. para no ir a buscar en otro lado. Señor. Si no es conforme a la ley y el testimonio, no les ha amanecido. Tremendo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Porque en el desespero de muchos, metámonos allí en la historia, una nación amenazada, una nación rodeada por enemigos, una nación que le están diciendo los van a acabar, como sucede constantemente con la nación de Israel,
Cada rato es amenazada, cada rato le dice que les van a acabar, que los van a destruir, que les van a dejar, mejor dicho, ellos siguen ahí. Van a estar ahí hasta que Dios diga. Así Amén. es, Señor. Si hubo un tiempo donde los desaparecieron fue porque Dios lo permitió, porque así estaba profetizado. Pero a esa nación la tiene Dios con un propósito. Amén. Amén. Y pueden querer hacer muchas cosas, y le lanzan, y se alían, y hacen. Pero ahí están, así es la iglesia, Amén. así es el cristiano. Amén. Puede querer hacer muchas cosas, pero si está firme y cree lo que Dios dice, va a permanecer. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. En el desespero de muchos renegarán de sus creencias y de su fe. Y eso pasa principalmente en el mundo. Cuando viene el caos, viene la circunstancia, comienzan a renegar de las creencias. Esta religión no sirve, esto no sirve, ese pastor no sirve, esa iglesia no sirve. Y al final, ese Dios no sirve. Así con nosotros. Eso pasa. Con mi familia también, Señor. Yo creo que hay testimonios de las personas que han vivido esto en sus países. ¿Por qué? Si le pedimos a Dios, no, es que no sirve la iglesia, no, es que no es, y al final, no, es que Dios no sirve. Tremendo. Reniegan en su desespero, en el caos, renegarán de sus creencias y de su fe. Y eso lo quiere el diablo. Ese es el plan del anticristo. Acosar tanto. Diga, déjese poner la marca y olvídese de su religión, que no sirve para nada. Olvídese. Diga, sí, es verdad. Póngala para poder vivir bien, para poder disfrutar de esa cobertura y olvidarse de que tiene un Dios tremendo. Guárdalo, Señor. Verso 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. ¿Y por qué muchos caerán? Y muchos renegarán de la fe y de su creencia, porque van a estar así, fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán